Los grandes discípulos del Buda. Sariputra. Tercera parte. Amigos y familiares. Esas cualidades personales de bondad, gratitud, amabilidad y paciencia le generaron a Sariputra muchas y profundas amistades que lo acompañaron a lo largo de su viaje de monje. Con Moggallana, el amigo y compañero de juventud, él conserva lazos de amistad hasta que la muerte lo separó en el último año de vida del Buda. Pero la amistad de Sariputra estaba lejos de ser exclusiva. Según el comentario del Mahāgosīna Sutra, un cariño mutuo unía igualmente a Sariputra y al venerable Ananda. Sariputra pensaba de Ananda: él cuida al Buda, una tarea que yo debería realizar. Y en cuanto a Ananda, él tenía en cuenta de que Sariputra había sido calificado como primer discípulo por el Buda. Cuando Ananda otorgaba la ordenación menor a sus jóvenes discípulos, después los llevaba con Sariputra para que éste les otorgase la ordenación mayor. Sariputra actuaba igual hacia Ananda. De esta manera, ellos tenían unos 500 discípulos en común. Cada vez que Ananda recibía un traje de calidad o cualquier otro regalo, se lo ofrecía a Sariputra, y de la misma manera Sariputra regalaba a Ananda cualquier ofrenda importante que le hacían. Un día, un brahmán ofreció a Ananda un traje de mucho valor, y con el permiso del Buda, él lo guarda durante 10 días esperando que Sariputra regresase. El comentario dice que algunos maestros discutieron el siguiente punto. Algunas personas pueden pensar que, aunque comprenden que Ananda pudiese sentir cariño hacia Sariputra porque aún no había obtenido el estado de Arhat, ¿cómo podían comprender a Sariputra, pues ya era un Arhat liberado de los velos? Esto tiene una respuesta. El cariño de Sariputra no pertenecía al registro de apegos de este mundo, sino que consistía en un amor hacia las virtudes de Ananda. El Buda un día interroga a Ananda: ¿tú apruebas a Sariputra? Señor, ¿quién no aprobaría a Sariputra, a menos que uno tenga una mente infantil, corrompida, estúpida o perversa? Sariputra es sabio, con una gran sabiduría, una sabiduría extensa, radiante, rápida y penetrante. Sariputra tiene pocas necesidades y está satisfecho de todo. Le gusta la soledad, no busca compañía, es dinámico, elocuente, siempre escucha a los demás y siempre está dispuesto a animarlos y a censurar el mal. Encontramos en el Theragatha un pasaje en donde Ananda habla de lo que sintió cuando murió Sariputra. Cuando el noble amigo se fue, dijo él, el mundo se llenó de oscuridad para mí. Él añade que después de la pérdida de su amigo y también del Buda, no tenía otro amigo que no fuese la atención dirigida al cuerpo. La pena de Ananda cuando se anunció la muerte del gran discípulo también se describió de manera emotiva en el Kunda Sutra. Sariputra era un verdadero amigo. Él sabía cómo sacar lo mejor de cada uno y por eso no dudaba a veces en hablar de manera directa, incluso severa, como el amigo ideal descrito por el Buda, el que le muestra a su compañero lo que hace mal.
Fue gracias a esta honestidad y ese sentido crítico que él pudo ayudar al venerable Anuruddha a pasar el último estado que le conducía al estado de Arhat, como se describe en el Anguttara Nikaya. El venerable Anuruddha vino a visitar al venerable Sariputra. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía, se sentó y le dijo al venerable Sariputra: «Amigo, gracias al ojo divino que está purificado, trascendiendo la visión humana, yo puedo ver el universo con miles de mundos. Firme e ininterrumpida es mi energía. Mi atención es aguda y sin distracción. Mi cuerpo es tranquilo y no tiene ninguna perturbación. Mi mente permanece concentrada. A pesar de esto, mi mente aún no está liberada de velos, liberada de apegos». «Amigo», dijo el venerable Sariputra, «que tú hables así de tu ojo divino muestra la vanidad en ti. Que tú califiques de firme tu energía, de sin distracción tu atención, de imperturbable tu cuerpo y de concentrada tu mente, muestra la agitación en ti. Que tú pienses que tu mente no está liberada de velos, muestra la preocupación en ti. Estaría bien que tú abandones esos 3 estados interiores y que, sin prestarles atención, dirijas tu mente hacia el elemento que no muere». El venerable Anuruddha siguió los consejos de Sariputra y en poco tiempo llegó al estado de destrucción de los velos. Sariputra seguramente era una compañía agradable, pues muchos lo buscaban. Lo que en él gustaba a las personas con un temperamento y conversación diferente a la suya se encuentra explicado en un pasaje del Mahagosinga Sutra. Una noche, los venerables Mahamogayana, Mahakasapa, Anuruddha, Rebata y Ananda fueron a buscar a Sariputra para escuchar el Dharma. Sariputra los recibió con estas palabras: «Tranquilo es este bosque de árboles Sala de Gosinga. La noche resplandece con el brillo de la luna, los árboles están en plena floración y parece que olores celestes flotan alrededor. Según tú, Ananda, ¿qué clase de monje haría que este bosque de árboles Sala de Gosinga fuese aún más bello?» Él pregunta lo mismo a los demás y cada uno respondió según su carácter. Sariputra finalmente les propone esta respuesta: «Es un monje que controla su mente, que no está controlado por su mente. Si él desea permanecer toda la mañana en un determinado estado de concentración o realización, lo puede hacer. Si él desea permanecer a mediodía en un determinado estado de concentración o realización, lo puede hacer. Si él desea permanecer toda la noche en un determinado estado de concentración o realización, también lo puede hacer. Es el baúl de ropa de un rey o de un ministro que está lleno de ropas de todos los colores, sea cual sea el traje que quiera ponerse por la mañana, a mediodía o por la noche, puede hacerlo según sea su deseo en ese momento. Es igual para un monje que controla su mente y no está bajo el control de su mente. Si él desea permanecer por la mañana, a mediodía o por la noche en un cierto estado de concentración o realización, puede hacerlo según sea su voluntad. Un monje así
amigo Moggallana, haría que este bosque de árboles Sala de Gosinga fuese aún más bello. Entonces ellos fueron a ver al Buda para contarle el motivo de su debate. El Buda aprueba todas las respuestas y añade la suya. Nosotros vemos en esta anécdota que a pesar de su inteligencia fuera de lo común y de su estatus dentro de la Sangha, Sariputra estaba lejos de tener un carácter dominante que intentase imponer a los demás su manera de ver las cosas. Él sabía cómo animar a sus compañeros a expresarse de manera relajada, comunicándoles el estado de ánimo pensativo que le inspiraba el maravilloso paisaje. Su naturaleza sensible respondía a la belleza de la naturaleza, provocando la misma sensación en sus amigos. Tenemos el relato de muchas de esas conversaciones entre Sariputra y otros monjes, no solo con Moggallana, Ananda o Anuruddha, sino también con Mahakotthita, Upavana, Samidhi, Savita, Bhumija y muchos otros. Sariputra siempre buscaba la compañía de monjes nobles, en particular los que el Buda había elogiado. Uno de ellos fue el venerable Pugna Mantaniputta, que él no conocía antes de que el Buda lo hubiese alabado en presencia de la Sangha. Cuando Sariputra supo que Pugna estaba allí de visita, él fue a saludarlo y, sin desvelar su identidad, comienza un profundo debate sobre los estados de purificación y su relación con el nirvana. Sus preguntas provocaron en Pugna un largo discurso, el Rata Vinita Sutra, que define las etapas del camino budista, recogido más tarde por Acariya Buddhaghosa, como estructura de su tratado monumental, el Visuddhimagga. El Buda mismo, al parecer, amaba conversar con Sariputra. Él lo hacía a menudo y también muchos de sus discursos estaban dirigidos a Sariputra. Un día, Sariputra fue a buscar al Buda y le repite las palabras que el Buda había dirigido a Ananda en cierta ocasión. Esto es la totalidad de la vida santa, la noble amistad, noble camaradería y noble asociación. No podemos encontrar mejor ilustración de esta enseñanza que la vida del discípulo principal. Como ya hemos visto, Sariputra nació en una familia brahmán del pueblo de Upatisha, cerca de Raja Gaja. Su padre se llamaba Bhaganta y su madre Rupasari. En ningún lugar se hace mención a la relación que mantenía con su padre y podemos suponer que éste murió durante su juventud. Él tenía 3 hermanos, Kunda, Upasena y Rebata, y 3 hermanas, Kala, Upakala y Susapakala. Los 6 se hicieron monjes en el seno de la congregación budista y realizaron el estado de Arhat. Kunda fue conocido con el nombre de Samanudesa, lo que significa el novicio en la Sangha. Él conserva ese nombre incluso después de haber sido ordenado bhikkhu, monje, con el fin de distinguirse del venerable Mahakunda. En la época en que Sariputra murió, Kunda hacía las tareas de su sirviente y fue quien informó al Buda de su fallecimiento, aportándole las reliquias de su discípulo principal. La historia está relatada en el Kunda Sutra, que relataremos más adelante. Upasena, que fue conocido más tarde con el nombre de Bhagantaputta, que significa hijo de Bhaganta,
igual que Sariputra significa hijo de Sari, pues Upasena fue distinguido por el Buda como siendo el primero entre los que tienen un comportamiento que agrada a todos. Un pasaje del Salayatara Samyutta nos dice que una mordedura de serpiente lo mató. Rebata era el más joven de los hermanos. Su madre, queriendo impedir su ordenación como monje, lo casa cuando aún era muy joven. Sin embargo, el día de su boda, él vio a la abuela de su prometida, una mujer anciana de 120 años, marcada con todas las señales de decrepitud. Él sintió en ese instante un rechazo inmenso por la vida de este mundo. Escapando del cortejo de la boda, gracias a un pretexto, se escapó hacia un monasterio y se hizo ordenar monje. Algunos años más tarde, habiéndose puesto en camino para ir a ver al Buda, se paró a descansar en un bosque de acacias. Él decide permanecer allí durante la estación de lluvias y realiza el estado de Arhat en ese lugar. Desde ese momento fue conocido con el nombre de Rebata Kadira Vanilla. Entonces, Rebata significa rebata del bosque de acacias. El Buda lo honora con el calificativo de primero entre los ermitas del bosque. En cuanto a las tres hermanas, ellas desearon seguir el ejemplo de sus hermanos y cogieron los votos de monjas después de haber sido casadas. De su casamiento nació un hijo de cada una de ellas y se llamaron como ellas. Esos tres hijos fueron también ordenados monjes, hicieron su noviciado con Rebata Kadira Vanilla y recibieron elogios de Sariputra por su conducta perfecta. Cuando Kala, Upakala y Sisupakala se volvieron monjas, Mara se les apareció para burlarse y tentarlas. Sus excelentes respuestas se pueden encontrar en el Therigatha y el Bhikkhuni Samyutta. Al contrario que sus hijos, la madre de Sariputra permanece siendo una brahman firme en sus ideas religiosas y a lo largo de los años permanece hostil a la enseñanza del Buda y sus discípulos. En el comentario del Dhammapada se dice que Sariputra, estando un día de visita en su pueblo natal de Naklaka, acompañado de un gran grupo de monjes, fue a casa de su madre a pedir limosna. Su madre le ofreció un asiento y le ofreció comida, pero, haciendo esto, ella se puso a hacer comentarios despectivos. Tú, comedor de sobras de los demás, cuando no puedes obtener los restos de gachas de arroz agrio, vas de casa en casa para lamer los restos de comida pegados a los cucharones. Es para eso que tú has abandonado una riqueza de millones y te has vuelto monje. Me has arruinado. Ahora continúa comiendo. De la misma manera, cuando ella servía la comida a los monjes, ella les dice: «Así que vosotros sois los hombres que habéis hecho de mi hijo vuestro servidor. Ahora comed». Ella continúa despreciándolos, pero Sariputra no dijo ni una palabra. Él acepta su comida, la come y en silencio vuelve al monasterio. El Buda supo de este incidente de boca de su hijo Rahula, que había asistido a esa escena. Todos los bhikkhus que se enteraron de lo ocurrido se sintieron asombrados por la gran paciencia del venerable Sariputra. Y entonces el Buda elogió a Sariputra pronunciando estos versos:
el que está libre de ira y realiza su deber fielmente, el que mantiene los preceptos y se encuentra libre de deseo, el que se ha domado a sí mismo, él ha entrado en su último cuerpo. Eso yo lo llamo Brahman. Sariputra tuvo que esperar a los últimos momentos de su vida antes de poder convertir a su madre. La historia será contada más adelante. Este episodio nos recuerda otra vez los trazos del carácter tan especial del venerable, su humildad, paciencia y tolerancia. El meditante. Cuando el Bodhisattva deja atrás su vida de familia en busca de un camino de iluminación, primero fue discípulo de 2 maestros de meditación reputados en ese momento. Bajo su dirección, él llegó a los 2 estados más altos del sin forma, la base de nada y la base de la ni percepción ni no percepción. Si juzgamos por el relato de la búsqueda de Sariputra, parecería que sus tendencias lo hubiesen conducido por otro camino, no a los pies de los expertos en el campo de los estados supraconscientes, sino hacia los que destacaban en el discurso filosófico y el análisis intelectual. Igualmente, su entrada al Dharma, como lo hemos visto, no se produjo por la vía de la absorción meditativa, sino a través de un acercamiento espontáneo, directo, de la naturaleza condicionada de todos los fenómenos y del elemento no condicionado, más allá de la estructura de causas y efectos. Por lo tanto, una vez que fue discípulo del Buda, él accede muy rápido al control de todas las etapas de la absorción meditativa y utilizó su experiencia en ese campo como palanca para llegar a su objetivo final, la iluminación completa. En el Anupada Sutra, el Buda relata el proceso por el cual Sariputra progresa desde el estado de la entrada en la corriente hasta el estado de Arhat. En ese discurso revelador, el Buda afirma que, durante las 2 semanas de esfuerzo que han precedido la fase de obtención del resultado final, Sariputra practica la visión de cada estado, uno después de otro, como se estaban produciendo. Él perfecciona sucesivamente los 9 estados meditativos, los 4 yanas de la forma sutil, los 4 estados del sin forma y la desaparición de las percepciones y sensaciones. Cada vez que él obtenía el control de una realización, excepto para las 2 últimas, demasiado sutiles para permitir una búsqueda introspectiva, él la analizaba en sus factores constitutivos, definiendo entonces cada uno de esos factores, y después consideraba la manera en que habían aparecido, cómo se mantenían y cómo desaparecían. Permaneciendo en cada etapa sin apego, sin rechazo, independiente, libre, disociado, con una mente liberada de cualquier obstáculo, él se establecía entonces en el estado meditativo inmediatamente superior, hasta realizar la cesación de las percepciones y sensaciones. La obtención del estado de Arhat, como lo hemos visto antes, se produjo cuando Sariputra estaba detrás del Buda abanicándolo, mientras que éste daba una enseñanza a Diganaka, su sobrino. El tema abordado por el Buda era la comprensión de las sensaciones. El Buda comienza explicando la naturaleza del cuerpo. Da las instrucciones a Diganaka para contemplar esto de tal manera que cada deseo, cada solicitud y cada preocupación en lo que concierne al cuerpo sean abandonadas.
Él explica después la contemplación de las sensaciones. Cada sensación debe de ser vista como transitoria, condicionada, dependiente de causas y propensa a la dispersión, a la desaparición y a la cesación. Mientras él escuchaba las palabras del Buda, Sariputra pensaba: el Buda habla del abandono de esas cosas por conocimiento directo. Él habla del rechazo hacia esas cosas por conocimiento directo. Como él reflexionaba así, el conocimiento final se le apareció de repente y su mente se encuentra liberada de las aflicciones por cesación del aferramiento. En las estrofas del Theragatha, Sariputra recuerda circunstancias que estaban presentes cuando obtuvo el estado de Arhat. El iluminado, el Buda, el que posee la visión, enseñando el Dharma a otro. Mientras enseñaba ese Dharma, yo escuchaba atentamente, la mente girada hacia la virtud. Esta escucha no fue en vano, pues ahora estoy liberado, me he deshecho de los velos. Sariputra se situaba en la primera fila de los discípulos del Buda en términos de comprensión general del Dharma, pero no se esfuerza particularmente, al contrario que otros monjes, en desarrollar modos de conocimiento superiores a lo normal y poderes psíquicos, que aparecen a menudo de manera accesoria en los Arhat. Es por eso que en las estrofas siguientes del Tathagata él afirma no sentir ningún deseo de poseer los 5 poderes sobrehumanos, capacidades en las cuales su amigo Mahamogayana era excelente. El comentario acompañando estas estrofas nos enseña que aunque Sariputra no hacía ningún esfuerzo deliberado para adquirir estas facultades, ellas venían espontáneamente a sus manos, paralelamente a su realización de Arhat. El Tratado de los Poderes Psíquicos del Patisamvidamagga atribuye también a Sariputra el poder de intervención por la concentración, con el cual él tenía la capacidad de intervenir en ciertos procesos fisiológicos normales u otros fenómenos naturales. La base canónica de esta imputación se sitúa en una anécdota del Udana. Al parecer, Sariputra, que vivía entonces en Kapota Kandara con Mogayana, estaba sentado al aire libre para meditar en una noche de luna llena, su cabeza recién afeitada. Un demonio que pasaba por encima de él descendió y le dio un terrible puñetazo en la cabeza al venerable. El gran discípulo se encontraba tan absorto en su meditación que no sintió ningún dolor. La historia continúa así. El venerable Mahamogayana, habiendo visto ese suceso, se acerca al venerable Sariputra y le pregunta: «Amigo mío, ¿cómo te encuentras? ¿Todo va bien? ¿No te molesta nada?» «Yo me siento muy bien, amigo», dijo el venerable Sariputra. «Todo va muy bien, exceptuando un ligero dolor de cabeza». Escuchando eso, sus compañeros dijeron: «Es extraordinario, amigo Sariputra. Es maravilloso, amigo Sariputra. ¿Qué poderes psíquicos tan grandes y qué poder tiene el venerable Sariputra? Amigo Sariputra, resulta que un demonio te acaba de golpear violentamente la cabeza. El golpe fue tan fuerte que hubiese podido abatir a un elefante o abierto una grieta en el pico de una montaña».
Durante ese tiempo, el Buda, gracias a su oreja divina, había escuchado la conversación entre los dos venerables. Entonces, él dice estos versos en homenaje a Sariputra. El que posee la mente estable como una roca, sin apego por lo que suscita el apego, sin ira hacia lo que hace surgir la ira, ¿cómo el sufrimiento podría alcanzar al que posee una mente así? Cuando él fue firmemente establecido en el supremo objetivo, la meditación se volvió para Sariputra una expresión natural de su realización, más que un medio para conseguir el estado más elevado. En el Sariputra Samyutta, el venerable Ananda pregunta a Sariputra varias veces cómo ha pasado su día. Este le responde que durante todo el día permaneció en diferentes estados de absorción meditativa y añade que en cada estado estaba totalmente libre de referencias del ego. Yo no tenía ningún pensamiento del tipo «estoy entrando en el jhana, ya me he establecido, ya he salido de ese estado». En otra ocasión, Sariputra describió a Ananda la manera en que podía entrar en un estado de concentración único, en el cual no hay conocimiento de algún objeto de cognición. Considerando el elemento tierra, él no sentía la percepción de la tierra. Lo mismo por los tres otros elementos, los 4 objetos inmateriales y todo lo que podía pertenecer a este mundo e incluso más allá. En ese estado, precisa él, no se encontraba totalmente sin percepción. La percepción que permanecía era: el nirvana es la cesación del devenir. Ese estado de realización insondable parece idéntico a permanecer en la vacuidad que el venerable Sariputra practicaba regularmente. Nosotros podemos leer en el Pindapata Parisuddhi Sutra que el Buda un día se da cuenta del aspecto sereno y radiante del rostro de Sariputra y le pregunta cómo había adquirido ese esplendor. Sariputra respondió que él practicaba permanecer en la vacuidad. El Buda responde entonces que esa es la manera de practicar de los grandes hombres y se puso a describirla en detalle. El comentario asimila esta práctica a la obtención del fruto del estado de Arhat, en la cual entramos cuando nos concentramos sobre el aspecto de la vacuidad. En el momento en que Sariputra se absorbió en ese estado meditativo, incluso los dioses de los cielos más altos descendieron para venerarlo, como lo testimonia el venerable Mahakassapa en los siguientes versos. Esas legiones de devas poderosos y gloriosos, 10.000 devas del séquito de Brahma, juntan sus manos y veneran a Sariputra, el sabio guía del Dharma, el gran meditante en estado de concentración. Homenaje a ti, hombre de noble cuna, homenaje a ti, hombre supremo. Nosotros ignoramos sobre qué reposas tu meditación. La aptitud de Sariputra en el campo de la absorción meditativa estaba armoniosamente equilibrada por una capacidad para el análisis profundo y preciso, afinado por su práctica de la visión penetrante. Entre los discípulos bhikkhus del Buda, Sariputra era el primero entre los que poseían una gran sabiduría. En el ejercicio de esta sabiduría estaba justo después del Buda.
La sabiduría de Sariputra se notaba en la facilidad con la cual manejaba los 4 conocimientos analíticos adquiridos durante las 2 semanas que siguieron a su ordenación como monje. Fue un medio mes después de mi ordenación, amigos, que realicé en todos sus componentes y detalles el conocimiento analítico del sentido, el conocimiento analítico de la doctrina, el conocimiento analítico del lenguaje y el conocimiento analítico profundo. Esos 4 conocimientos los he expuesto de muchas maneras, los he enseñado y los he hecho conocer, los he establecido y desvelado, explicado y clarificado. El que tenga dudas o incertidumbre puede interrogarme y se lo explicaré. El maestro que conoce perfectamente nuestras realizaciones está aquí presente. El primer conocimiento analítico confiere una comprensión particular del sentido de las doctrinas, de sus implicaciones y de sus ramificaciones, y también efectos que podrían resultar de causas precisas. El segundo nos da una comprensión particular de las doctrinas, de sus interconexiones en el seno de la estructura general del Dharma y también las causas a partir de las cuales ciertos efectos pueden presentarse. El tercer conocimiento es la capacidad de comprender el lenguaje, la gramática y etimología. El último es la facultad de administrar los 3 primeros en el momento de exponer el Dharma, con el fin de despertar la comprensión de los discípulos. Gracias a su control de los 4 conocimientos analíticos, Sariputra era excelente no solo en el campo de la comprensión personal, sino también en la enseñanza y explicación del Dharma. En razón de la amplitud de sus capacidades, en la conclusión del Anupada Sutra, el Buda lo reconoció como su verdadero hijo espiritual y su brazo derecho en la tarea de girar la rueda del Dharma. Si alguna vez se pudiera decir verdaderamente de alguien que ha obtenido el control y la perfección de la noble virtud, de la noble concentración, de la noble sabiduría y de la noble liberación, ese es Sariputra. Si alguna vez se pudiera decir verdaderamente de alguien que es el auténtico hijo del Buda, nacido de su palabra, nacido del Dharma, heredero del Dharma, de ninguna manera heredero de los beneficios temporales, ese es Sariputra. Monjes, después de mí, Sariputra gira con verdad la suprema rueda del Dharma, como yo la he puesto en movimiento. El Maestro. Los discursos del venerable Sariputra y las obras que le son atribuidas forman un conjunto completo que, por su amplitud y su diversidad, pueden figurar al lado de las del Buda. Sariputra no tenía igual para organizar y presentar claramente el extenso material del Dharma de una manera que él estimulaba intelectualmente a sus discípulos y los animaba a practicar. En la tradición Theravada no está solamente considerado como el autor de muchos sutras de importancia mayor, sino también la fuente de inspiración de 3 tratados de explicaciones considerables y el responsable de la codificación final del Abhidharma. Nosotros vamos a examinar sucesivamente cada una de esas contribuciones. Los sutras. Encontramos un buen ejemplo de las capacidades de Sariputra para exponer el Dharma en 2 discursos clásicos del Majjhima Nikaya, el Mahajatipa Dopama Sutra, el gran discurso sobre la parábola de la huella del elefante, y
el Samadhi Sutra, discurso sobre la visión justa. El gran discurso sobre la parábola de la huella del elefante es una obra maestra de explicación metódica. Sariputra lo introdujo declarando que, de la misma manera que la huella del pie del elefante puede contener las huellas de todos los otros animales, igualmente las 4 nobles verdades engloban todo lo que es virtuoso. De las 4 verdades, él coge después la del sufrimiento para proceder a su análisis detallado, finalizando por los 5 agregados, los componentes de la individualidad. Después, enumera los 5 agregados, la forma material, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y las conciencias, entre las que eligió, para un ejemplo más preciso, el agregado de la forma. Él la descompone en 2, los 4 grandes elementos y las clases secundarias de materia derivadas de esos 4 elementos. Cada uno de esos elementos, dice él, existe interiormente en el cuerpo y exteriormente en el mundo que nos rodea. Después, enumera las partes y funciones del cuerpo pertenecientes a los elementos internos y concluye esta parte afirmando que ni los elementos internos ni los elementos externos no pertenecen a un yo ni constituyen un yo. Mirándolos así, nos desinteresamos de los elementos y eso permite desraizar el apego que tenemos hacia el cuerpo. Sariputra continúa para demostrar la impermanencia de los poderosos elementos exteriores. Todos están destinados a la destrucción en los grandes cataclismos de la naturaleza. Y, a partir del momento en donde nos damos cuenta de eso, ya nunca más podemos considerar este cuerpo minúsculo, producto del deseo, como yo o mío. Supongamos que un monje ha comprendido los elementos en ese sentido. Si alguien le insulta, lo humilla o lo ataca, él será capaz de analizar la situación de manera precisa y permanecer imperturbable. Reconocerá que la sensación dolorosa que ha surgido en él solo es el resultado del contacto con la oreja que, en sí misma, no es nada más que un fenómeno condicionado. Él sabe también que todos los elementos de esta experiencia del insulto, contacto, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia son impermanentes. Nosotros vemos que llegados a este punto, Sariputra introduce 4 agregados más, los componentes mentales de la individualidad, de manera orgánica, lo que permite al meditante atraer la totalidad de la experiencia a los 5 agregados impermanentes y desprovistos de un yo. Él continúa: la mente, cogiendo solo los elementos como objetos, se exalta, alegre, estable y resolutiva. El meditante, aunque sea golpeado y herido, pensará: este cuerpo es de una naturaleza tal que no puede depender de estos prejuicios. Y así, él recordará el Kakakupama Sutra del maestro y tomará la decisión de seguir los consejos del Buda que nos invitan a soportar todos los sufrimientos con paciencia, sin siquiera preocuparse por nuestra propia vida. Sin embargo, continuó el venerable, si, cuando recuerde al Buda,
el Dharma y la Sangha, el monje no logra mantener su ecuanimidad, entonces sentirá un sentimiento de urgencia y se sentirá avergonzado de no poder permanecer sin distracción a pesar de recordar a las 3 joyas. Si, al contrario, él tiene perseverancia, experimentará una gran felicidad. Aunque solo sea eso lo que él ha realizado, es importante, dijo Sariputra. Sariputra aplica el mismo método de análisis sucesivamente a cada uno de los otros 3 grandes elementos. Él compara después el cuerpo y sus partes constitutivas a una casa hecha de ladrillos, de madera, de piedras, etc., y que no posee una naturaleza independiente fuera de sus constituyentes. Finalmente, en la parte que concluye el sutra, él desarrolla una descripción del origen condicionado de las conciencias a través de las 6 facultades de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos y los 5 objetos de los sentidos, con clases de materias derivadas de los 4 elementos. Y por eso él termina su análisis del agregado de la forma material, incluyendo la materia secundaria. Cada elemento de consciencia que se produce a partir de un objeto y de una facultad sensorial comprende una sensación, una percepción y diversas formaciones mentales que le son asociadas, de manera que es así la totalidad de los 5 agregados que están implicados. Esos 5 agregados, dice el Venerable, funcionan en el marco de una producción interdependiente. Con estas palabras introduce la doctrina del origen interdependiente. Entonces cita al Buda: ese que ve el origen interdependiente ve el Dharma, y el que ve el Dharma ve el origen interdependiente. Deseo, inclinación y apego hacia los 5 agregados son el origen del sufrimiento. La supresión del deseo, de la inclinación y del apego es la cesación del sufrimiento. Del monje que ha llegado a esta comprensión, él dice: incluso en ese estado, ese monje ya ha realizado mucho. Sariputra finaliza así su enseñanza sobre las 4 nobles verdades. Ese discurso es como la imagen de una partitura de música compuesta de manera compleja y magnífica, terminando con un coro solemne y majestuoso. El discurso sobre la visión justa es otro tratado modelo de Sariputra. Se trata de una obra maestra de enseñanza, sirviendo también de soporte a otras búsquedas como las que figuran en el gran comentario. El comentario dice: en la palabra de Buda reunida en los 5 Nikayas no hay otro discurso que el de la visión justa, en la cual se afirman 32 veces las 4 nobles verdades y 32 veces la condición de Arhat. En ese tratado, Sariputra hace una presentación original de la producción interdependiente, conteniendo variaciones sutiles pero muy instructivas. Él utiliza los modos de conducta correcta e incorrecta, las 4 clases de alimentos y cada factor del origen dependiente para ilustrar las 4 nobles verdades, que son también tratados en sí mismos. La perspectiva de las 4 verdades se encuentra así desarrollada, extendida y profundizada. Este discurso ha sido muy utilizado con fines pedagógicos en los países budistas durante siglos hasta nuestros días.
Otro discurso de Sariputra apreciado mucho es el Samahita Sutra, que fue escuchado por los devas de la mente tranquila. Tiene como tema los nacimientos restantes que esperan a los discípulos en las 3 etapas de santidad: la entrada en la corriente, el regreso único y el no regreso. Su propósito es determinar si esos renacimientos deben de producirse en el mundo del deseo, en los mundos de la forma sutil o en el de sin forma. Aunque el discurso es breve, tuvo un gran impacto sobre la asamblea de devas que, según la tradición, estaban reunidos para escucharlo. Se ha dicho que muchos devas realizaron el estado de Arhat y que el número de los que consiguieron entrar en la corriente fue incalculable. Esta enseñanza es una de las pocas que produce resultados muy profundos en los seres de los mundos superiores. A pesar de ser breve y bastante encriptada, sin la ayuda del comentario explicativo, ha sido reverenciada y estudiada a lo largo de los siglos. Es esta enseñanza que el Arhat Mahinda enseña la noche de su llegada a Sri Lanka, y el Mahavamsa relata que en esta ocasión también un gran número de devas vinieron a escucharlo y entraron en la comprensión del Dharma. La veneración que genera este discurso y el poderoso impacto que le es atribuido es debido al hecho de que ayuda a los que están en el camino a determinar el tipo de renacimiento que pueden tener. Los devas de las esferas superiores de desarrollo están a menudo tentados en considerar como permanente su estatus celeste y no esperan renacer en el mundo de los 5 sentidos. El discurso del venerable les otorga un criterio con el cual pueden evaluar su posición. Igualmente, para los seres ordinarios que aún están fuera del camino, les da una orientación valiosa sobre a dónde dirigir sus esfuerzos.